Ahí podemos verlo, esa vez el 9F, una fecha que ha quedado registrada en los momentos, digamos, más complejos y más complicados de los que hemos tenido como país. Pero esa fecha, ese día, tú estabas todavía como diputado, Chino, y ahí se les exigió, en la lógica que si se le daba el recurso y el dinero a este gobierno, el tema de la seguridad estaba resuelto. Ahora estamos ya a casi 3 años y la cosa todavía hay mucho que evaluar. En un día domingo, el presidente Bukele convocó a la Asamblea Legislativa y no es su facultad convocar, ¿verdad? Además ahí no había quórum, habían llegado nada más la gente de Gana, pues algunos del PCN. Irrumpió la Asamblea Legislativa y podemos hablar tantas cosas del 9F. Podemos hablar tantas cosas. Algunos dicen que hizo lo correcto, otros dicen que hizo lo incorrecto, violó la Constitución, otros dicen que no, y es precisamente lo que tenemos, un país dividido, un país sin diálogo, un país intolerante, donde las cosas se resuelven a golpes, donde las cosas se resuelven a pedradas, incluso hasta un partido de fútbol, pues. No hay tolerancia, no hay cultura de paz, no hay cultura de diálogo. Y por supuesto que el mandatario de la República lo que tiene que hacer es el llamado al diálogo, y es al revés lo que se hizo a partir del 9F. Se rompió en uno de los 3 órganos del Estado. Hubieron tantas tesis, hubieron tantas, digamos, situaciones de que al final hemos llegado a esto por la misma intolerancia. ¿Qué solicitaba ese día? Que se aprobara un préstamo para el Plan Control Territorial. Pero sí, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esa acotación? Porque hoy tiene el control total de la Asamblea Legislativa. Y además, entiendo yo que todos los recursos que él solicitó se le dieron. Y no solo en ese periodo, sino que ahora, bajo la nueva administración de la nueva Asamblea Legislativa, le han aprobado a este gobierno todas las iniciativas y peticiones de recursos que han mandado. Sin excepción, porque incluso tú recuerdas de que después de este acontecimiento vino la pandemia. Sí. Y durante la pandemia solicitó $3.000 millones en préstamos, y yo personalmente di los votos para aprobar todos los préstamos, no le negamos ni uno, a diferencia de los 10 años de gobierno del Frente, donde Arena y la derecha nos negaban los votos, donde nos bloqueaban las iniciativas para el desarrollo de la agricultura, para el tema de seguridad incluso y de educación. Recordemos los 900 millones, para muchos se les ha olvidado incluso el papel triste de la Sala de lo Constitucional, el bloqueo permanente de los grupos fácticos de derecha en contra del gobierno del Frente. Aún así, íbamos saliendo adelante en muchas materias de educación, de salud, en materia de medio ambiente. Por supuesto que comenzar a hacer un análisis, nadie que no tenga un juicio sano se va a sentar contigo a analizar las cosas de manera correcta. Pero ¿qué ha pasado? Durante la pandemia se le dio todo el dinero, incluso para temas de seguridad. Para nosotros es importante destacar lo siguiente. Hoy que ha ocurrido el sábado más trágico después de los acuerdos de paz, lo menos que se esperaba era la renuncia de la mitad del gabinete, especialmente el gabinete de seguridad. Pero lo que vemos es que se felicitan entre ellos por estar haciendo capturas, pero ya se les olvidaron la cantidad de muertos que se pudieron haber evitado. ¿Por qué razón? Tienen el control de los órganos de seguridad del Estado. Entonces, ¿de qué sirve entonces tanto dinero para los organismos de inteligencia del Estado? Y no pudieron detectar lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué significa? No le echen la culpa a la oposición. Sencillamente, ustedes han sido electos para darle respuesta a la seguridad de la gente, no para culpar a otros. En esa parte, yo sí quiero ser enfático de que la opinión también de mucha gente está sesgada. Siguen echando culpa ya después de 3 años. Esa parte es la que tenemos nosotros que discutir y debatir de manera correcta, de manera sensata, pues, porque el tema de seguridad no es un tema de cualquiera, es un tema de expertos, de gente que opine sobre el tema de seguridad, proponga y ejecute en materia de seguridad. Sí, pero ¿por qué yo parto del 9F? No podemos decir que es por falta de recursos, o sea, definitivamente ese argumento o esa justificación está descartada. Segundo, en teoría no ha tenido obstáculos el actual gobierno para poder empujar e impulsar lo que le llamaron el gran plan del control territorial. Te pregunto, Chino, a esta altura podrías describirme vos si conoces de qué se trata el plan control territorial, o qué conoces de eso. Si es que desde el momento en que pusieron en reserva toda la información del gobierno, nadie sabe. Nadie sabe.
Ni siquiera los mismos diputados que solo pullan el botón no saben lo que significa el plan de control territorial. Ellos solamente votan, solo pullan el botón. Entonces, si vos te das a la tarea de investigar de qué se trata cada una de las etapas, o de qué se trata, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no solamente en temas de seguridad, en qué se basó las compras de medicamentos durante la pandemia, no hay información. Entonces, algunos aplauden de que no haya información, y es precisamente la contradicción más grande, porque en los gobiernos nuestros exigían transparencia. Y la gente debe de recordar que cuando estaba el gobierno del frente, entrabas a cualquier portal de transparencia, porque fue precisamente durante los gobiernos del frente que nació la ley de acceso a la información pública. Ahí nació, no existía. Nacieron las oficialías de acceso a la información pública, incluso en las alcaldías municipales, porque no había acceso a la información. Todo eso se acabó. Y por eso cuando uno quiere encontrar información, no la tenés. Lo que sí tenés es un gran aparato de propaganda.